Mis amados, muy buen día. Por favor, tomen su lugar. Que Dios les bendiga en esta mañana. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté con nosotros. Que el Señor sea hoy hablándonos, ministrándonos. Dice la Biblia que el Señor le habló a Abraham y le dijo que fuera a Canaán. Y le dice, y fueron a Canaán, salieron para Canaán y a Canaán llegaron. Es un buen principio que Dios nos da. Es el principio que todo lo que nosotros comencemos, todo lo que nosotros emprendamos, lo tenemos que terminar. Que no podemos comenzar algo y dejar en la mitad del camino. Y es un principio de vida para todo lo que hagamos, cualquier cosa por sencilla que sea. ¿Cuántos libros hemos dejado en la mitad del camino? Los comenzamos a leer y ya, los cerramos y no volvemos a terminar de leerlos. Y el problema es que nos acostumbramos a dejar todo a medias. Pero bueno, la Biblia nos enseña cosas bonitas, principios de vida. Hoy estamos terminando la serie que hace ya 17 lecciones atrás Dios nos dio para comenzar, Poder para Vencer. Hoy estamos en la última lección. La Biblia dice que el mejor vino viene al final. Así que preparémonos para que Dios nos hable hoy. ¿Cuántos vienen preparados, dispuestos, listos para que Dios hable a sus vidas? Segundo libro de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Es una palabra que Dios le da al apóstol Pablo para la iglesia, es una palabra para nosotros. Hoy vamos a trabajar con el título de la esclavitud a la libertad. ¿De qué? De la esclavitud a la libertad. Cómo Dios tiene la sapiencia, el poder para sacarnos de una condición de esclavitud y podernos introducir a la libertad. Yo no sé al día de hoy quién está en algún tipo de esclavitud. Hay esclavitud de diferente manera. Esclavitud como qué, por ejemplo. Un pecado. ¿Qué más? Una enfermedad es una esclavitud. Una situación económica es una esclavitud, ¿verdad? Un mal hábito es una esclavitud. Hay muchas cosas. Pero noten lo que dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es espíritu. Y donde está el espíritu de Dios, ¿hay qué? Hay libertad. Ese es un principio interesante, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Aquí el punto es, ¿tenemos la certeza, tenemos la seguridad que el Espíritu de Dios está en nosotros? Porque la Biblia lo que afirma es que si el Espíritu de Dios está en mí, entonces debo tener ¿qué? Libertad. No estar sufriendo ningún tipo de esclavitud. La depresión es una esclavitud. La preocupación es una esclavitud. Y Dios nos llama como sus hijos a estar en libertad. Podemos querer muchas cosas y sé que ustedes tienen deseos de tener cosas. De hecho las tienen y cuando miran a su alrededor han conseguido muchas cosas, ¿verdad? Podríamos hablar en la parte material de bienes, casas, carros, dinero, títulos, lo demás. Familia, ¿verdad? Pero quiero decirles que absolutamente todo lo que nosotros obtengamos en esta tierra, material, todo va a desaparecer. Todo es provisional. ¿Es así o no? Todo desvanece. Entonces uno tiene que mirar de una forma inteligente en qué enfocamos, en dónde enfocamos nuestra vida, a qué le apuntamos, en dónde gastamos todo nuestro potencial. Si en buscar las cosas que finalmente ya sabemos que se van a desvanecer o buscamos las cosas que van a permanecer. Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 35, el cielo y la tierra ¿qué? Pasarán, pero mi palabra no pasará. Es decir, fíjese que la palabra de Dios es ¿qué? Permanente, que no es que hoy está y que mañana no está. Por eso lo que tenemos que acumular, las riquezas que tenemos que acumular son las riquezas de los cielos, no de la tierra. Y dentro de las riquezas entonces están las promesas de Dios, porque lo que Dios da permanece. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos da un nuevo corazón y ese permanece. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos da a su Espíritu Santo. ¿Y cuándo se va el Espíritu Santo de nosotros? Nunca, va a estar ahí siempre. Que se mengüe, que se arrincone, que lo tengamos ahí como sin funcionar como debe ser, es diferente por causa de nuestro pecado, por causa de desconectarnos con Dios. Pero el Espíritu Santo, la promesa de Dios, que es el Espíritu Santo, nunca se va a ir. ¿De acuerdo? Entonces noten que lo que Dios da siempre es permanente. Y Él desea que nosotros
nos enfoquemos el resto de nuestra vida, lo que falte, no sé cuántos tiempos, cuántos meses, años, no sé, pero yo les sugiero, es algo que el Señor me habló para poderles compartir a ustedes, es la palabra de Dios para la iglesia, es enfoquémonos, amados, en reunir, en llenar, en obtener las cosas que son duraderas, las cosas del cielo, no tanto desgastarnos en las cosas terrenales. Ahora ustedes notarán que cuando una persona se enfoca en buscar las cosas terrenales, casi que se desactiva las cosas espirituales, porque ahora su interés, su tiempo, sus recursos, todo está en lo material, y por estar detrás de lo material, entonces descuidan lo más importante, que es lo espiritual. Entonces Dios nos habla de cosas que son bien interesantes, y eso hace que nuestra vida cambie de enfoque, que nuestra vida cambie de sentido, porque si seguimos como estamos muchos, entonces terminamos en una vida rutinaria, una vida cíclica, una vida aburrida, una vida sin sentido, una vida sin propósito, como es la vida de muchas personas. Entonces yo decido si sigo en esa vida que tengo, o le pido a Dios, yo no sé cuántos conmigo, le pedimos a Dios que nos dé una nueva vida, que nos dé un nuevo propósito, que nos dé un nuevo enfoque. Y eso que Dios da es eterno, y lo que Dios da es gozo, lo que Dios da es vida. Entonces, si yo tengo la vida de Cristo en mí, entonces mi vida va a ser una vida de felicidad, de gozo, de alegría. Y no quiere decir con eso que no tengamos problemas, que no tengamos dificultades. Lo que pasa es que depende cómo yo veo la vida, cómo yo tomo la vida, entonces así es que yo vivo. Si yo vivo dependiendo o en función de los problemas, de las noticias, de los diagnósticos médicos y lo demás, y me enfoco en eso, pues mi vida va a ser una vida de preocupación, de angustia. Pero si yo me enfoco en buscar a Dios, entonces aunque tenga esos mismos diagnósticos, mi vida es diferente, porque sé que tengo a Dios, y si tengo a Dios, ¿lo tengo qué? Todo. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo les haré descansar. Todo el que esté con preocupación, con angustia, todos los que estén cargados, escúcheme, cuando viene una noticia, cuando se avecina algo que yo digo, esto me va a sacar como de casillas, esto me va a indisponer, en lugar de preocuparme, porque la palabra preocupación es preocuparme antes de que sucedan las cosas, entonces cuando venga esa situación en mi vida, ¿qué es lo que yo hago? Voy, me despojo en los brazos de Dios, tomo esta palabra que es una promesa que está en mi vida y que nadie me la puede quitar. Recuerde que lo que Dios da es permanente, es tuya y nadie te la puede arrebatar, nadie te la puede quitar, es tuya. Y aunque vengan problemas, aunque vengan luchas, tú dices, tú declaras que yo puedo ir a Jesús, porque es la promesa de Él para sus hijos, para nosotros. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Entonces, Dios desea un pueblo que camine en libertad. Diga conmigo, porque a libertad nos ha llamado el Señor. Que quitemos todas las cargas, amados. Que podamos descansar en Él verdaderamente. Una de las cosas que más me preocupan es una iglesia que se ha acostumbrado a recibir palabra, a venir a reuniones, a conocerse versículos, pero a no vivir la palabra. Y hay un gran tramo, hay una gran diferencia entre yo saber palabra y otra es en vivir la palabra. Entonces, la Biblia trae una cantidad de problemas, dice que por nada estemos ¿qué? Afanosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones en acción de ruego a Dios. Entonces, en lugar de afanarme, en lugar de preocuparme, lo que tengo que ir es a la presencia de Dios, postrarme delante de Él y entregar todas mis cargas. Porque precisamente eso es lo que el enemigo busca. Que nosotros nos descompongamos para aprisionarnos, para tenernos en esclavitud. Por eso hoy estamos hablando del tema de la esclavitud, ¿a la qué? A la libertad. Dios, como nuestro Padre, quiere que como sus hijos vivamos en libertad. Por eso el versículo que tocamos al principio, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Libertad. No te dejes llevar por el enemigo, no te dejes arrastrar por las circunstancias, por los problemas. Dios tiene planes para nosotros, planes buenos. Yo sé que el enemigo siempre viene con diagnósticos negativos, cosas pesimistas, derrotistas, cosas nefastas. Pero yo tengo que mirar, y fíjate que ahí está el punto. Yo miro si le creo a lo que dice el mundo, el sistema, o creo a la palabra de Dios. Entonces
sabiamente nosotros nos tomamos de la palabra de Dios y tomamos un versículo como Jeremías capítulo 29, versículo 11, que Dios dice que tiene planes para nosotros. ¿Qué tiene Dios con nosotros? Dice que tú no estás fuera de los planes de Dios. Dios te tiene dentro de sus planes y los planes de Dios son buenos. Escuche lo que dice: yo tengo planes para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. ¿Planes para qué? Para lo bueno. Dios siempre va a querer lo bueno, que a veces no lo entendemos. Por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y en ese todas las cosas están las que nosotros calificamos como cosas buenas y cosas malas. Es nuestra calificación. Pero para Dios, aún esas cosas que nosotros calificamos como malas, para Dios son buenas, porque nos ayudan para bien. Que no las entendemos en su momento, que nos causan trastorno, que nos desestabilizan, que nos preocupan, que nos angustian. Pero tenemos que aprender a conocer al Dios como el Dios que tiene el control de todas las cosas, el Dios que no pierde ninguna batalla. Amén. Cuando yo logro ver mi vida, enfocar mi vida, caminar en el sentido de saber que yo tengo un Dios que tiene planes para mí, que son planes buenos, que son planes para mi bienestar, entonces yo descanso, y eso que antes era una preocupación lo entrego en las manos de Dios, porque sé que en las manos de Dios eso se convertirá en un milagro, y que tal vez esa noticia que es la más catastrófica a los ojos humanos, en Dios se convierte en un gran milagro. ¿Cuánto lo pueden creer? Ese lugar donde estaban esas bodas, donde había unas tinajas, donde había una situación dura, difícil, pero Dios tomó esas tinajas, las presentó delante de Dios, y esas tinajas que estaban llenas de agua, una simple agua, se convirtió en el mejor vino. Aquel lugar que estaba hambriento, el Señor toma la lonchera a un niño, unos panes, unos peces, los presenta delante de Dios, y eso se convirtió en un gran alimento, una gran provisión, y hasta sobró. ¿De acuerdo? Entonces eso que nosotros consideramos que es difícil, esta situación que digo, no sé qué hacer, no sé cómo salir de esto, la presentamos delante de Dios, y eso que es adverso hoy se puede convertir en una gran bendición, si le creemos. Aquí el punto es poder creer la palabra, poder vencer eso que es mental, de ver la lógica, lo natural, lo humano, a ver lo espiritual, que no se ve, pero sabemos que en el marco espiritual, en el plano espiritual, eso existe, para darles un futuro, dice en esta versión, un futuro y una buena esperanza. Diga conmigo: Dios quiere para mí un buen futuro y una buena esperanza. Entonces, ese es el punto que es importante que nosotros tengamos en cuenta. ¿Lo estamos haciendo o no? ¿Estamos viviendo de acuerdo a la palabra, o simplemente terminamos, porque si no hacemos el viraje, no hacemos el cambio, terminamos siendo unos simples religiosos, místicos? Que sí, yo vengo a la iglesia, yo llevo tanto tiempo en la iglesia, sí, pero mi vida ¿cómo está? Sí, yo soy cristiano, sí, pero ¿cómo me comporto? ¿Cómo actúo en momentos cruciales de mi vida? ¿Estoy actuando como una hija de Dios, como un hijo de Dios? ¿Estoy actuando verdaderamente como lo que Dios dice que soy? ¿O estoy actuando igual que los demás? Ellos se afanan, ellos se preocupan porque no tienen el Dios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un Dios en el cual tenemos que, diga conmigo, descansar. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús vino a romper todos los esquemas. Jesús vino a romper todos los paradigmas. Jesús vino a vencer toda la religiosidad que tenían establecida, que tenía esclavizado, porque la religión esclaviza. Tenía esclavizada a la gente. Y Jesús viene a romper todos los dogmas y tradiciones. Y Él viene a hacer un cambio. Y Él viene a tratar con la gente. A Él le interesa tu necesidad. Él está muy al pendiente de lo que tú necesitas. La gente que iba era porque tenía necesidades, porque necesitaba un milagro, porque necesitaba tener una solución a una interrogante que tenía y quería una respuesta, y Jesús siempre los atendió. Tú no eres la excepción. Diga que está a su lado, tú no eres la excepción. Diga, tú también vas a ser atendido por Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Él venía a quebrantar cosas, Él venía a romper cosas. Un día el Señor está en la sinagoga y pasa al frente, desenvuelve el rollo y lee el libro de Isaías, capítulo 61, en el cual Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas noticias. Escuchen, ¿a quiénes? A los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, el año de la libertad, que los ciegos verán,
que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo, dice en esta versión, la estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Entonces Jesús le dice, esto que estoy hablando hoy proféticamente de Isaías 61, escrito 750 años atrás, hoy se hace una realidad para ustedes. Ellos lo entendían muy claro, porque Israel conocía lo que era el año del jubileo. ¿Qué era el año del jubileo? ¿Qué era el año de la gracia que está hablando aquí el Señor? ¿Qué era el año de lo que está hablando aquí del favor de Dios? Era un año donde en ese año, si habían esclavos, tenían que ser liberados. Que si alguien te debía plata, tenía una deuda contigo, entonces tú lo llamabas y le decías, ¿sabes qué? Estamos en el año del favor de Dios. Eso que tú me debes, ya no me debes nada, tranquilo, vete en paz. ¿De acuerdo? Ese que estaba en la cárcel por algún delito, lo dejaban libre. Era el año del favor de Dios, de la misericordia. Israel lo entendía, pero no lo obedecieron, no hicieron caso. Por eso el Señor habla de que fueron llevados en cautiverio. Fíjense que cuando uno desobedece la palabra de Dios, termina en cautiverio. Pero cuando uno obedece la palabra de Dios, camina en libertad. Y ahí está el punto, amados. Tú quieres seguir en cautiverio, y cuando una persona está en cautiverio, en preocupación, en angustia, en zozobra, en que no tiene paz, que no tiene gozo en su corazón, es porque no le ha creído a Dios. No estoy diciendo no porque no tenga problemas, repito, porque yo puedo tener problemas, pero yo puedo tener problemas, digo, sí, tengo este problema, tengo esta dificultad, pero tengo un Dios que es mucho más grande que mi problema. Y que por más que hayan gigantes, yo tengo el más grande de todos que está a mi favor. Entonces yo encaro el problema bajo otra perspectiva, bajo otro punto. Entonces, los cristianos no estamos llamados para vivir como vive la gente que no conoce a Dios. Amados, es que tiene que haber una diferencia. O de lo contrario, pues pobrecitos de nosotros que en lugar de estar descansando en un parque venimos a escuchar un sermón. Tiene que servir de algo escuchar la palabra, pero tenemos que vivir la palabra. Tú no te puedes quedar solamente escuchando palabra, porque Pablo dijo que no son palabrería, sino que es el poder de Dios. ¿Es qué? Poder de Dios, pero cuando yo lo activo. Si yo no activo ese poder de Dios, si yo no vivo bajo ese poder de Dios, si yo no creo esa palabra, pues sencillamente sigo viviendo en Lodebar. Me van a entender los que escucharon el mensaje la semana pasada. Termino siendo ese Mefiboset tullido que está en Lodebar allá, cuando realmente era un príncipe y tenía que vivir en palacio. Pero él un día tiene que tomar la decisión, y nosotros también tenemos que tomar la decisión. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que abandonar, hay cosas en nuestra vida que tenemos que dejar, que vamos a tocarlo más adelante. Entonces, están en esa situación de cautiverio el pueblo de Israel, cuando viene la palabra de Isaías, capítulo 61, y que les dice, es el año de la libertad. Y hablo para aquellas personas que tal vez están en algún tipo de cautiverio, cualquiera que sea, como se llame, para decirles, hay una buena noticia de parte de Dios. Hay un tiempo que es el tiempo de Dios. Y Jesús viene a decir, yo soy ese año de jubileo. Yo soy el tiempo de Dios. Escuchen esto entonces, por favor. Si Jesús dice que Él es el tiempo de Dios, yo soy el día de jubileo, ¿qué quiere decir esto? Escúchenme por favor con atención. Que si yo conozco a Jesús, que si yo tengo a Jesús, mi tiempo es un tiempo ¿de qué? De jubileo. Yo tengo que estar en paz, yo tengo que estar tranquilo. Jesús dijo que todos los pecados en Él han sido borrados. Que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Entonces, yo veo un pueblo de Dios que aún sigue bajo una esclavitud de pensar que su pecado no ha sido perdonado. Y efectivamente, si no lo has confesado a Jesús desde tu corazón con sinceridad, ahí sigue esa deuda. Pero si tú vas delante de Dios con la sencillez, no necesitas palabras retóricas ni lo demás, con tu sencillez le confiesas tu pecado al Señor con la sinceridad, tú tienes que tener la certeza que tu pecado es perdonado. ¿Ustedes lo pueden creer? Bueno, eso fue lo que yo creí, y eso me dio una libertad, me quitó esa esclavitud, ese yugo que estaba sobre mí, ese peso que no podía cargar.
por todos mis pecados y todas mis maldades. Y creo que todos hemos pasado por eso, porque la Biblia dice que por cuanto todos que pecamos estamos destituidos de la gracia de Dios. ¿Sí o no? Entonces eso es un yugo que el enemigo coloca ahí y que te dice, no, tú eres un hipócrita, eso no te lo perdona Dios, y te mantiene una esclavitud. Por eso el Señor vino a romper todo eso. Yo soy el día de jubileo. Todas tus deudas, todos tus pecados en Cristo son borrados. ¿Tú lo tienes? ¿Tú sientes eso? ¿Caminas como si lo tuvieras? Ahora, si tú lo tienes y tú sabes y caminas en esa libertad, Jesús dijo que ejemplo nos había venido a dar para que nosotros hiciéramos lo mismo. Vamos y llevemos una palabra de salvación, una palabra de libertad a la gente que no conoce a Cristo. ¿De acuerdo? Jesús le dijo a sus discípulos, Juan capítulo 8, versículo 31 y versículo 32. Lo seguían, estaban con él, caminaban con él. Y Jesús le dijo, si ustedes verdaderamente son creyentes, si verdaderamente son mis discípulos, se tienen que mantener fieles a mi enseñanza. Escuchen eso. Juan 8, 31 y 32. Si ustedes son mis discípulos, ustedes tienen que caminar en obediencia a la palabra. Ustedes tienen que creer mi palabra. Escúcheme. Ahí se marca la diferencia entre el que es verdadero discípulo y en el que dice ser pero que no lo es. Porque el verdadero discípulo se mantiene fiel a las enseñanzas de Dios y no se deja mover por nada. Escúcheme, no se deja mover por nada, no se deja mover por las circunstancias, se mantiene fiel a la palabra de Dios. Y sí dice esto el médico, y sí dice esto el juez, y sí pasa esta circunstancia, pero Dios dice esto, y se mantiene firme a la palabra. Ese es el verdadero discípulo, el que por encima de cualquier cosa se aferra, se arraiga, como que se amalgama a la palabra y dice, no, es que yo creo a la palabra de Dios y no creo a lo que pasa, a lo que estoy viendo, porque yo no vivo por vista, sino que vivo por fe. Y la palabra fe es confianza absoluta en Dios. ¿Tenemos confianza o no tenemos confianza en Dios? ¿O tenemos confianza solamente cuando todo el panorama está bueno, cuando todo se ve bien? Y cuando se vuelve turbulento, entonces ya no confío en Dios. Y eso es lo que está diciendo. Si ustedes son verdaderos discípulos, ustedes tienen que creer a lo que yo les he dicho. Escúcheme, esto no es un juego. El Señor no nos trae para distraernos, no tenemos nada que hacer, entonces escuchen, para que tengan ahí como algo de entretención. No, Él viene para que nosotros tengamos la palabra y la vivamos. Escuchen lo que sigue diciendo, verso 32. Y conoceréis la verdad, y esa verdad nos hará ¿qué? ¿Qué es lo que nos hace libres entonces? El conocimiento de la verdad, conocer a Jesús, que es la verdad, el camino y la vida. Cuando tú conoces a Jesús, entonces vives en libertad. Entonces una persona que está en esclavitud es un sinónimo de una persona que no vive en libertad. ¿Y por qué no vive en libertad? Seguramente porque no conoce a Jesús. Porque si tú conoces a Jesús, tienes que caminar libre, gozoso, entregar las cargas al Señor. No tratemos de llevar cargas que no son nuestras. No tratemos de sobrecargarnos, porque terminamos oprimidos y después terminamos hasta exprimidos. Colapsamos, no aguantamos. Por eso Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les haré ¿qué? Descansar. Es un privilegio para nosotros como hijos de Dios. Entonces lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que eres un hijo de Dios para poder vivir en esos privilegios. ¿Qué más privilegios hay? Que tú y yo tenemos, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 16, tenemos un privilegio que no lo tenía sino una sola persona en el Antiguo Testamento, y era el sumo sacerdote. Él tenía el privilegio de poder entrar a la presencia de Dios. Los demás no tenían el privilegio. Quiero decirles que nosotros en Cristo Jesús todos tenemos el privilegio de poder entrar a la presencia de Dios. ¿Sí lo sabían o no? Ahora, ¿lo crees? Ahora, ¿lo disfrutas? ¿Lo vives? ¿Lo aplicas en tu vida? Ustedes y yo, después de que fuimos libres de la religiosidad, de la religión, ya no tenemos que buscar un intermediario para hablar con el Padre. Antes teníamos esa esclavitud de una religión y teníamos que ir a confesar nuestros pecados a una persona que no sabíamos ni cómo era ni qué hacía, y ellos nos colocaban una penitencia y entonces sentíamos,
Había un intermediario. El Señor Jesús viene y rasga ese velo de intermediación y ahora nos permite poder entrar directamente a la presencia de Dios, que es lo que dice aquí en Hebreos 4:16. Permítanlo, lo leo en esta versión. Así que acerquémonos con toda confianza. ¿Así que qué? Acerquémonos ¿cómo? Con toda confianza, como amigos, como familia. Mire cómo se brinda a Él. Él no se ve como el Dios lejano, el Dios imposible de alcanzar. No, Él está más cerca que la persona que está a tu lado. Él está dentro de nosotros y quiere que vayamos en esos tiempos de intimidad, en esos tiempos de soledad, en esos tiempos de tristeza, en cualquier situación que estemos, y nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Dice la escritura aquí, para hallar su oportuno socorro. Dice, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia. La gracia. Mefiboset recibió la gracia. ¿Recuerda cuando estaba en la mesa? Es colocado un mantel que representa la gracia y ese mantel le cubría todos sus defectos y lo demás. Si no lo has escuchado, te invito a que escuches el mensaje anterior. Ese es el Dios que nosotros tenemos, que extiende su gracia hacia nosotros y no mira los defectos, no mira nuestros errores, sino que Él cubre multitud de errores. Y dice la escritura que nos ayudará cuando lo necesitemos. ¿Cuándo nos ayudará Dios? Entonces, ¿a dónde tenemos que ir, amados? Cuando tenemos un problema difícil, una circunstancia adversa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos preocupamos, nos amargamos, llamamos al uno, al otro, nos sentimos miserables, nos sentimos tal vez las víctimas, o acudimos a esto. Vamos a la presencia de Dios, descargamos todo, entregamos todo y vamos a hallar el oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Ahora, todo esto es interesante, pero una de las cosas que me dejan como un interrogante es hasta qué punto como iglesia, como pueblo, de una manera individual, verdaderamente nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios, nos hemos convertido al Señor. Porque yo veo que gran parte de la lucha de muchas personas es porque no tienen al Espíritu Santo de Dios. Lógicamente, si no tienen el Espíritu Santo de Dios, están luchando en sus fuerzas. Cuando el Señor nos ha dado a la persona más importante, más valiosa, que tiene poder y autoridad, que es el Dinamus, que es esa dinamita, es esa fuerza que nosotros podemos contar cuando nacemos de nuevo. Y ahí viene el Espíritu Santo y es un poder que reside en nosotros, que no se va, ya lo dijimos, que es el que nos ayuda en los momentos tristes de soledad, que nos conduce a toda verdad cuando no sabemos qué hacer, qué decisión tomar. El Espíritu Santo nos guía. Pero algunos no tienen esa herramienta, no tienen esa fuerza, no tienen ese poder, no tienen a esa persona dentro de sí, porque no han nacido de nuevo. Por eso este pasaje, para que tú lo resaltes en tu Biblia, Marcos capítulo 1, versículo 15, es trascendental en la vida cristiana. Por encima de cualquier pasaje que tú encuentres en la Biblia, que todos son valiosos, importantísimos, antes de leer los evangelios, tú tienes que cerciorarse que este pasaje está en tu vida. Dice la escritura Marcos 1:15, en esta versión dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. ¿Cuántos quieren esa noticia? Y eso dice, eso que está ahí como promesa, eso que estaba escrito en el Antiguo Testamento, eso que era tan lejano, ahora se vuelve cercano. Ahora está muy cerca. Está tan cerca como que depende de una decisión, que depende de un paso, que depende de un corte que tú hagas en tu vida, que depende de un quiebre que tú hagas. No más, que no más, no puedo seguir igual. Tengo una vida vacía, hueca, sin sentido, sin propósito, llena de problemas, de dificultades, con muchas cargas, pero yo no puedo seguir igual. Y entonces la gente va al psicólogo, van al psiquiatra, lo formulan, los medican. Y ahora viven dependiendo de unos medicamentos, de unos fármacos, cuando tú tienes la respuesta en Dios. Cuando tú tienes todo lo que puedes necesitar para la situación que estés atravesando. Dice la escritura, escúcheme, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, el tiempo que Él anunciaba. Escuche lo que dice acá, el reino de Dios está cerca. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde están las cosas maravillosas que Dios tiene? Dice la Biblia que están cerca. Podemos vivir otra vida, podemos vivir
en otras condiciones. Mire lo que dice: arrepiéntanse de sus pecados. Es decir, para tener acceso, la llave de acceso para ver, para poder disfrutar del reino de Dios, está, paso número 1, dice: arrepiéntanse de sus pecados. Ahí, eso es algo que es una tarea individual. Mira cómo estás con Dios, porque ahí podría ser, me atrevería casi a asegurar que ese podría ser la causa por lo cual muchas personas viven como en una situación que no deberían vivir. Viven en lo de bar todavía. ¿Por qué razón? Porque no han dado el paso, no han tomado la decisión de decir: ¿sabe que sí? Voy a soltarme de todos estos pecados que me asedian, esta carga que yo tengo. Voy a soltarme de todo eso. Voy a arrepentir de mis pecados. Voy a comenzar de nuevo. Voy a hacer un corte en mi vida. Voy a hacer un quiebre en mi vida. Voy a soltarme de todo pecado. Se venga quien se venga, se ponga la gente en contra como sea, pero quiero agradarle a Dios. Tengo que arrepentirme de mis pecados, amados. El punto de partida en la vida cristiana se llama el nuevo nacimiento. Si no has tenido nuevo nacimiento, no tienes vida cristiana. Y dentro de eso pides Marcos 1:15, arrancando los evangelios. Paso número 1, entonces yo tengo que arrepentirme de mis pecados. Y número 2 dice: y crean la buena noticia. Me arrepiento de mis pecados, me aparto de mis pecados y me tomo de la palabra y creo lo que Dios dice. Me aferro a la palabra, camino de acuerdo a la palabra. Entonces noten que hay un cambio en nuestra vida, porque yo me despojo de la vieja naturaleza. Dice Efesios capítulo 4 versículo 22: en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cómo era la manera de vivir antigua? ¿Cómo vivíamos? En pecado. ¿En qué más? En angustia, en preocupación, haciendo lo que se nos daba la gadarena gana, ¿verdad? Haciendo cosas que no eran agradables ante los ojos de Dios. Pero es que cuando hemos nacido de nuevo, todo eso queda afuera, queda atrás. Antes nos preocupábamos porque dependíamos de nuestras capacidades, de nuestros recursos, de nuestras fuerzas. Ahora no, ahora dependemos de Dios. Dios no nos desampara. Diga que está a su lado: Dios nunca nos desampara. Él cuida las aves. Ninguna ave podrá acostarse sin comer. Dios siempre le da el alimento a las aves, ¿o no? Y dice que nosotros valemos mucho más que ellas. ¿Cuánto más a nosotros, amados? Entonces, ¿por qué tenemos que estar afanados? Dice la escritura entonces, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Note que la Biblia no dice: ruéguenle a Dios para que les quite eso. Vayan donde el pastor para que ora por ustedes. Vayan donde el hermano para que tal cosa. No, porque es una decisión de tipo ¿qué? Personal. Es una decisión mía. Yo decido despojarme. Digo: hasta acá, no más. Suelto esto. Esto no es agradable ante los ojos de Dios. Y me despojo del viejo hombre. ¿Por qué? Mire lo que dice la escritura: que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque estamos actuando igual que la gente que no conoce a Dios. Una vez más, tiene que haber una diferencia. O somos o no somos. O simplemente estamos jugando a ser cristianos. Creemos que porque entramos a un lugar como este, porque nos vestimos de tal o tal forma, entonces somos cristianos, porque cargamos una Biblia o porque decimos amén, Dios le bendiga. No, eso no es eso. Es nuestra forma de ser. Esos son los momentos cruciales de nuestra vida donde verdaderamente se marca una diferencia. Yo tienes que decir: yo tengo que despojarme de eso. Deja de excusarte diciendo: es que yo soy así, es que yo siempre he sido así, es que es mi carácter, es que mi papá era así, es que mi abuelo era así. Nada. O sea, nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Necesitamos despojarnos, necesitamos tomar una decisión, porque ese viejo hombre está viciado, porque ese viejo hombre tiene un corazón malo. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:22: con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Y yo tengo que crucificar mi viejo hombre, mi vieja naturaleza. Antes me preocupaba porque no tenía a Dios, ahora tengo a Dios. Por lo tanto, la preocupación, ¿la qué? La crucifico. Mi carácter, ¿qué hago? Lo crucifico. Antes era así, pero ahora tengo a Jesús. Por lo tanto, mi carácter es crucificado. Ya no vivo yo, ya no es Henry, es Jesús que está dentro de mí. ¿Me estoy haciendo entender?
Yo no puedo seguir transitando en la vida cristiana y reciba palabra, pero sigo siendo el mismo. Yo tengo que demostrar con mi forma de ser que hay fruto, porque por los frutos seremos ¿qué? Conocidos, no por las palabras. Cuando se ve una manzana jugosa, hermosa, uno deduce que hay un buen árbol detrás de eso. Amén. Como cristianos tenemos que mostrar que esto que venimos a recibir, que esto que Dios nos habla, que la palabra, que el tiempo que hemos transitado en la vida cristiana debe ocasionar cambios en nuestra vida. Y nuestro entorno, nuestro prójimo, la palabra prójimo es el más cercano, ellos tienen que notar que mi vida es diferente. Tiene que haber cambios. Amados, yo no puedo seguir siendo lo mismo, no puedo seguir perdiendo tiempo en cosas que son vanas, que son huecas. Horas metido en un celular, en la televisión, en un juego, cosas que son vanas, que no dejan nada productivo. Y sacrificando a mi familia, a mis hijos, mi tiempo con Dios, pudiendo crecer más en Dios. Entonces me escudo en eso. Y la Biblia dice hoy que nos debemos despojar. Y eso se tiene que notar con un cambio de comportamiento. Diga conmigo, cambio de comportamiento. La Biblia está llena de checklists, de listados, de cosas que nosotros ya no debemos practicar. Una de ellas la encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Hay una lista que son de cosas que ya como cristianos no tenemos que practicar. Escuche lo que dice: haced morir. Una vez más, haced morir. ¿Quién toma la decisión de enterrar eso? ¿Quién toma la decisión de crucificar eso? Nosotros. Deje de estarse victimizando y diciendo: pastor, ore por mí para que me quite este adulterio, para que me quite esta pornografía. No, escúcheme, son decisiones tuyas. Tú toma la decisión. Si hay algo que te está afectando, que te está perjudicando, corta. Si es una relación, si es una amistad, si es algo que te está afectando, corta. Si tú ves que definitivamente no, pues entonces apague ese computador. Y si ve que nada, entonces quita el internet de tu casa, si ese es el problema. Pero tienes que tomar decisiones radicales en tu vida. Dice la Biblia entonces: haced morir pues lo terrenal en nosotros, lo carnal que hay en nosotros. Está hablando para la iglesia. Para la iglesia. Quiten lo carnal que todavía hay en ti. Fornicación, y viene la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis. Pasado. No podemos seguir andando en eso. En otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora, cada vez que tú encuentres un pero, anula lo anterior, pero ahora, es decir, ya no es ese comportamiento, ya no es esa vida, ya no son esas prácticas, ya no son esas costumbres, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Mire, escuchen eso. Además de eso, agrega una lista: ira, enojo, diga conmigo, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Escucha el versículo 9: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No, o sea, pastor, es una mentirita piadosa, una mentirita blanca. No, mentira es mentira, y el padre de toda mentira es Satanás, punto. Entonces, ¿quién es tu padre? Una vez más, ¿a qué estamos jugando? O sea, ¿somos hijos de Dios o somos hijos de las tinieblas? Y si eres hijo de las tinieblas, tienes un problema muy serio y tienes que tomar una decisión. Escuche lo que sigue diciendo. Versículo 10: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego, note que aquí es un proceso. No está diciendo que eso es ya, no. Puede que para algunas personas sea mucho más fácil y tome la decisión y diga: no más mentiras, saco las mentiras de mi vida, pase lo que pase, saco la gritería de mi vida, no más gritos. A muchos nos cuesta todavía.
Pero dice que va mejorando, que yo voy quitando eso y ya van notando que ya no grito tanto como antes, hasta que llega el momento de que ya quité la gritería, ¿de acuerdo? Pero se tiene que dar pasos. Lo que no es concebido, lo que es inaudito es que años y años y sigue lo mismo, con el cuentico entre comillas, es que estoy en proceso, téngame paciencia. Es que no, amados, hay cosas que yo ya tengo que ser muy maduro y muy serio. Pablo dijo, cuando era niño hablaba como niño, ahora que soy adulto tengo que hablar como adulto, ¿o no? Cuando era niño hacía las cosas de niño, ahora que soy adulto hago las cosas de un adulto. ¿Sí? ¿Están conmigo o no? Entonces necesitamos madurar, necesitamos saber quiénes somos en Cristo. Que el venir, que leer la palabra, que hacer tu devocional, que leer la Biblia, que orar, todo eso te está llevando a una madurez y a un crecimiento espiritual. Pero tú no puedes ser el mismo o la misma de años atrás, tiene que haber un cambio. Es lo que está diciendo aquí la Escritura, escúcheme. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vamos adquiriendo el carácter de Cristo, escuchen. Verso 11, donde no hay griego ni judío, es decir, aquí no hay excusa, es que yo soy, es que yo era, es que mi familia, es que los de apellido fue tal. No hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo Él es todo y en todos. Vestidos pues, noten el 12, vestidos pues, ¿como qué? Como escogidos de Dios. ¡Wow! Eso es una palabra interesante, ¿o no? Que nos vistamos como verdaderos cristianos, que seamos congruentes. Que tus hijos, que tu familia cuando llegue a tu casa te vean diferente, que tu esposo o tu esposa te vea diferente, que tus papás te vean diferente. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad. Mire lo que dice, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Escuche el verso 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor. ¿De qué? Uno puede exhortar con amor, ¿o no? Uno puede llamar la atención con amor. Uno puede cocinar con amor. Cuando se hacen las cosas con amor, no se siente tan duro. Se siente bien, ¿o no? Lo hacen sentir. O sea, me regañaron y no sentí que me regañaron. Me dijo eso y no sentí. O sea, es ese fruto que lo debemos tener todos. Es el primer fruto de una persona que nació de nuevo. Dentro del fruto del Espíritu Santo que habla el apóstol Pablo, dice amor. Y una de las cosas que más se tiene que evidenciar en nosotros y que tiene que ratificar que verdaderamente Cristo está en nosotros es que debemos ser personas llenas de amor. ¿Eso cuesta? Sí. Pero ya Dios nos dio toda una serie para que si tú no has escuchado los 17 mensajes anteriores los escuches, porque esta serie Poder para Vencer es eso. Cómo tenemos una vida victoriosa, cómo vamos a vencer en medio de cualquier circunstancia y lo que se avecine. Hoy estamos hablando de cómo salir de la esclavitud para entrar a la libertad, y eso nos lleva a la libertad. Escuche lo que sigue diciendo, sobre todas las cosas en amor. Escuche lo que dice. Y la paz, versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿La paz de Dios qué? ¿Qué es lo que tiene que gobernar? ¿Qué es lo que tiene que primar en nuestros corazones? La paz de Dios. Paz. Eso es otro del fruto también, de las evidencias de un hijo o una hija de Dios, que tiene paz, que descansa, que no se angustia por las malas noticias, porque sabe que Dios tiene el control de todas las cosas, porque sabe que Dios los defiende, porque sabe que a la final todo eso va a ayudar ¿para qué? Para bien. Entonces tiene la paz de Dios. Esto me llama mucho la atención. Y la paz de Dios mora en vuestros corazones, y asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Verso 16, la palabra de Dios que more en abundancia en vosotros. ¿Qué es lo que tiene que morar? ¿Qué es lo que tiene que primar? La palabra de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios, porque la abundancia del corazón, de lo que tú estás lleno, abra la boca. ¿Qué hablas? ¿Qué profieres? ¿Qué dices? ¿Quejas? ¿Lamentos? ¿Palabras negativas? ¿Murmuras? ¿Chismeas? ¿De qué está lleno tu boca?
Porque lo que hables es de lo que está lleno. Si está lleno de la palabra de Dios, eso es lo que dice. Sí, dijo el médico esto, sí pasa esto, sí, pero la palabra dice esto, pero la palabra dice esto. ¿De acuerdo? Sí, eso dijo el médico. Aquí está el diagnóstico, está escrito. Pero tengo el médico divino, que es Jesús. Tengo el médico por excelencia. Tengo el Dios que puede hacer milagros, que puede sanar, que puede curar. Entonces nos tomamos de la palabra de Dios. Señor, tú entretejiste cada nervio, cada músculo, cada tejido de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de quien sea. Por lo tanto, Señor, tú puedes reemplazar, tú puedes quitar, tú puedes poner, tú puedes hacer cosas maravillosas. Entonces, que la palabra de Dios, que more, mire lo que está diciendo, more. ¿Qué más sigue diciendo? Verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Él. ¿De acuerdo? Sea por sencillo que sea. Siempre que hagamos algo, hagámoslo como para Dios. Prestemos un servicio siempre como si fuera para Dios. ¿Sí están conmigo, por favor? Tratemos a la persona que está a nuestro lado como si fuera Dios. No que sea Dios, como si fuera. ¿Cómo lo tratarías? Si Jesús fuera el invitado a almorzar hoy en tu mesa, ¿cómo lo atenderías? Y de acuerdo a eso, entonces atiende a tu familia de esa manera. ¿Cómo hablaría Jesús si estuviera en esta condición? ¿Qué diría Jesús? Y de acuerdo a eso, tú hablas. ¿Cómo se comportaría Jesús frente a una noticia como esta? ¿Será que Jesús renegaría? ¿Será que Jesús buscaría soluciones por todo lado? ¿O Jesús iría delante del Señor y entregaría esa copa? ¿Qué hace Jesús? Eso es lo que está diciendo la palabra. Esto no es simplemente como un relleno, como por llenar unos libros. No, es que hay mucha sabiduría. Por eso Pablo decía que es el poder de Dios. Y dice el verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Dando qué? Gracias. Pues, pero pastor, dar gracias en medio de esta situación, en medio de esta noticia, dale gracias. Dale gracias. En la reunión anterior una chica me dijo, y gracias a esto que me diagnosticaron, ahora mi mamá es más amorosa conmigo. Ahora se ha acercado más a mí. Todo nos ayuda, ¿para qué? Para bien, para bien. A veces no entendemos eso. Entonces, abandonemos, amados, abandonemos todo este listado que está acá. Porque muchas de las acciones verdaderamente hablan en quién hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza. Otro ejemplo lo encontramos acá en el libro de Efesios capítulo 2, verso 1. Dice el apóstol Pablo, eso era como vivíamos antes. Este comportamiento no tiene que ser el mismo de ahora que tenemos a Cristo Jesús. Efesios 2 dice, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos antes? Muertos. ¿Por causa de qué? Nuestros delitos y nuestro pecado. ¿Y Él qué hizo? Nos dio vida, nos rescató, nos sacó de la esclavitud y nos trajo la libertad, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo y pensando, hablando y actuando como la gente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Diga conmigo, en otro tiempo. Diga, pero ya no estamos en ese tiempo. Ahora estamos en Cristo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Diga conmigo, el Señor nos libró de eso. Ahora, claro que nos cuesta. Claro que podemos decir, sí, lo voy a hacer así, pero fallamos o no. Pablo decía, ¿qué será que yo quiero hacer esto, pero termino haciendo lo que no es? Romanos 7:15. Hay algo que me lleva, pero bendito Dios por el Señor Jesucristo. Romanos 7:24. Gracias por Él, porque soy miserable, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo que termina actuando de una manera incorrecta? Pero gracias por Jesucristo, que si no fuera por Él seguiríamos siendo iguales. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor?
Cuando nacemos de nuevo, mis amados, es decir, que hay un nuevo corazón, hay una nueva naturaleza, que somos personas diferentes, personas cambiadas. Quizás para algunos hoy sea ese día del nuevo nacimiento. Lo que no es excusable para nosotros es que después de escuchar una palabra como esta, sigamos iguales. De toda palabra que nosotros hablemos, tendremos que darle cuentas a Dios un día. ¿Sí sabían eso? De esta palabra, de este mensaje, tú no tendrás excusa diciendo, ay, yo no sabía, ay, no, ¿cómo así que la ira, que la gritería no la podía hacer? Ya tú lo sabes. Ya nosotros decidimos si seguimos caminando como estábamos o es el tiempo de tomar una decisión. Necesitamos actuar como dice la palabra. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Escuchen esto. Dice la Biblia, de modo. En otra versión dice, esto significa, es la misma palabra, que si alguno está en Cristo, ¿está dónde? En Cristo. Como consecuencia de estar en Cristo, es decir, de ser un cristiano, un nacido de nuevo, entonces, como resultado de eso, ahora es ¿qué? Una nueva ¿qué? Criatura. ¿Qué es eso de una nueva criatura? Que es una persona diferente, que su humanidad cambió. Ahora usted tiene un ADN que es diferente al ADN adámico, que te llevaba, te arrastraba a hacer eso. Ahora tienes el ADN de Jesús, espiritualmente hablando. Ahora tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Ahora eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Dentro de las cosas viejas, ¿qué puedo meter dentro de esas cosas viejas? Dígame. Las palabras, ¿verdad? Las actitudes, los comportamientos, los dichos, los hábitos, los pecados, todo eso. Las cosas viejas que pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Permítame, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, ojo, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Una nueva vida qué? Ha comenzado. Entonces yo tengo que perseguir eso. La gente tiene que verme diferente. Hay cosas que tal vez no nos atrevíamos a hacer hasta que lo intentamos hacer. Experiencia personal, esta semana me tocó con el niño solos. ¿Sabe la situación a nivel de familia? No tuve esta semana a mi esposa, seguramente está viendo ahorita. No tuve a mi esposa y viera la falta que me ha hecho. Qué cosa terrible. No que no sea capaz de hacer las cosas. Sí, todas las hice, gracias a Dios. Pero me costó mucho. Me costó mucho. Yo antes cocinaba un día en la semana. Mi día era los jueves. Están invitados los jueves. Ahora me tocó cocinar lunes, martes, miércoles, jueves y sábado. Toda la semana. Antes de vez en cuando lavaba algo de mi ropa. A mí no me apena decir eso, porque como hombres también podemos ayudar, ¿o no? Esta semana me tocó lavar toda la ropa mía y la de mi hijo, que saca ropa en cantidad. Dije, mira amor, la cuerda está llena. Y toda mano, amados. Entonces, sí lo pude hacer. Me di cuenta que lo podía hacer. El arroz del lunes, mejor, el arroz del sábado me quedó mejor que el del lunes. Ay, este me quedó un poquito como agua, voy a menos agua. Este se me quedó como más seco. Y fui aprendiendo, perfeccionando hasta que el arroz de ayer fue espectacular. Se puede, amados, se pueden hacer cambios. Hice un lomo de cerdo relleno. Claro, porque mi hijo está estudiando en un colegio virtual y esta semana se conectó en la clase de chef y estuve con él y lo acompañé en la clase y nos enseñaba a hacer un cerdo espectacular relleno. Aprendí cosas, di qué bueno. Pero ¿qué saco de todo esto? Mi esposa que me escucha ahorita, que tenemos que valorar a las personas, amados, que tenemos que cuando las tenemos como que las herimos, las lastimamos,
somos duros, somos fuertes. Se vuelve como obligación. Le decía a mi esposa, cómo extraño a las 12 del día, pasen, porque estaba el almuerzo servido, ahora tocaba hacer el almuerzo. Cosas que son detalles, pero que bendito Dios es algo provisional. Ahorita voy para allá y ya, volvemos a estar. Pero hay de aquellos que ya no la tienen a su lado. Y uno dice, ay, la hubiera tratado mejor, la hubiera aprovechado más, la hubiera valorado más. Los hijos, compartimos esta semana porque es una semana de mucha reflexión para mí. Y compartimos muchos temas familiares. Los hijos, cómo tenemos que valorarlos. No sé cuántos vieron el video ese que subimos del niño, la niña que está en la cuna, pero que ya está ya grandecita, ya está en el colegio, ya se comprometió, ya se casó, ya tuvo hijos. La vida pasa muy rápido, amados. Y tenemos que valorar los seres queridos, la gente que está a nuestro lado. En conclusión, tenemos que ser diferentes personas, amados. No podemos seguir siendo los mismos que éramos antes. Cada día Dios extiende su misericordia. Al pueblo de Israel cada día le daba su maná, su pan fresco todos los días. Dios nos da unas segundas oportunidades, así que aprendamos a vivirlas, aprendamos a disfrutarlas. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Esto es para aquellas personas que escuchan y escuchan la palabra, pero su corazón sigue duro, no le entra. Hay orgullo, hay soberbia, y es que yo no voy a cambiar, yo soy así, punto, acostúmbrense a vivir como yo soy. No, amados, ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahora tenemos a Jesús que dice, ustedes nacieron de nuevo, ustedes son diferentes. Hay un corazón que Dios ha cambiado, porque cuando Jesús viene a morar en nosotros, Él nos transforma, Él nos cambia, Él nos muda. Ezequiel capítulo 11 versículo 19 dice, les daré integridad, en Nueva Traducción Viviente, les daré integridad de corazón. ¿Les daré qué? ¿Qué es integridad? Muy bien, integridad es algo completo, algo congruente. Escúcheme, les daré integridad de corazón, que lo que ustedes dicen que son, eso es lo que ustedes son. Que su sí sea sí, que si te comprometes en algo, cúmplelo, porque tú eres un hijo de Dios, tú eres un cristiano, tú eres una cristiana. Los demás dicen, le llego a las 11 y llegan a las 11:30 o a las 12, qué pena, un trancón, qué pena. No, si tú dices a las 11 es a las 11, porque tú eres un hijo de Dios. Uy, pero usted sí que es puntual. Claro, soy un hijo de Dios. ¿O no? Cosas que son tan elementales, tan sencillas, pero tiene que haber cambios, amados. Porque esto no es una religión. La gente, ay, me cambié de religión. Esto no es religión. Eso es un estilo de vida diferente, acorde a la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón. ¿Su qué? De piedra. Se la pasan con la piedra. Corazón de piedra. Terco corazón de piedra, y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Un corazón qué? ¿Suena mejor o no? Es agradable cuando uno trata con una persona tierna y receptiva. Es bueno cuando uno predica a personas con corazones tiernos y receptivos. Uy, pero qué duro es cuando uno predica y ve corazones tercos. Yo digo, ¿cómo nos verá Dios? ¿Será que Dios se agrada con eso? Cuando Dios nos habla como nuestro Padre y nosotros decimos, sí, Señor, sí, lo entiendo, sí, tengo que hacer el cambio. Sí, ya, no más. Sí, Señor. ¿Será que Dios se agrada con eso? ¿Será que Dios se molesta cuando, yo sé que eso es así, pero no, yo no cambio? Por aquí entra la palabra y sale por allá y sigo lo mismo. Salgo igual. Me echaron piedras en esa reunión. Pero es que no me gusta ir. Yo como que no voy a volver. No, amados. O sea, es que los más beneficiados somos nosotros. Ustedes saben que siempre hemos tratado de tratarlos con amor, el amor del Señor, con amor, con respeto a sus hijos, porque ustedes han respetado a mis hijos, y porque el mayor interés para mí no son sus finanzas, no son sus posesiones, lejos de eso. El mayor interés para mí es la salvación de sus almas, que sean aceptos delante de Dios, ¿de acuerdo? Que un día cuando estén delante del Señor puedan ser aprobados y que ustedes digan, oh, gracias, porque
recibí un día una palabra y me cambió y nací de nuevo y estoy aquí en el cielo. Yo no quisiera que ustedes renegaran, pero nos enseñó cosas, nos enseñó a tener riqueza, a tener fama, plata, dinero, una cantidad de cosas. Y mire, nunca nos habló de arrepentimiento, de cambiar nuestra vida. Ahora vamos para el infierno y ahora ¿qué hacemos? Por ese pastor que nunca nos predicó la verdad. Nada más. Hay cosas que son más importantes. Y este mensaje con el que cerramos la serie es un vino que Dios trae para nosotros, un vino nuevo, pero tiene que haber cambios. Entonces Dios está diciendo, escúcheme, versículo 20, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas, para que Dios cambie el corazón, para que obedezcamos su palabra. Dice, verdaderamente, esto me impacta, verdaderamente serán mi pueblo. Wow. O sea que hay un pueblo que no es verdadero para Dios, un pueblo que se ufana diciendo, yo soy cristiano, yo sé, y no es el verdadero pueblo de Dios. Pero cuando yo tengo un corazón tierno, un corazón receptivo, un corazón dispuesto, maleable, entonces Dios dice, este es mi pueblo, verdaderamente son mi pueblo y yo seré su Dios. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de ¿qué? En tu corazón. ¿Les gusta eso? ¿Pero qué es la palabra deleitarse? ¿Qué es deleitarse? La palabra deleitarse, tranquilos, no quemen neuronas. La palabra deleitarse es corazón maleable, moldeable. Entonces, cuando yo tengo un corazón moldeable, me estoy deleitando en el Señor. Y cuando tengo un corazón moldeable, entonces las peticiones de mi corazón serán hechas. Porque ¿qué le gustaba de David a Dios? Que fue el hombre que le dijo, no sé si haya otro en la escritura, pero es el único que yo he escuchado y he leído, dice que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, el corazón de David. ¿Era un corazón perfecto? ¿Un corazón que nunca se equivocó? ¿Un corazón que no pecó? No, pecó David, claro, grave. Se enojó, claro, cometió muchísimos errores, pero tuvo algo bonito David, y es que tiene un corazón maleable. O sea, un corazón que yo, Señor, me he equivocado, he fallado, Señor, me arrepiento, con sinceridad. Eso es lo que Dios busca. No una iglesia perfecta, no personas, hombres ni mujeres perfectos, que reconocemos nuestros errores, nuestras equivocaciones, pero que estamos dispuestos a cambiar y comenzar de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, un corazón maleable, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas, entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Wow. ¿Quieren ver la mano de Dios obrando a su favor? Bueno, ahí está el secreto. Desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa. Dice el versículo 22 de Efesios 4. Y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad. Ya estamos crucificados. Despojémonos de eso. Digámosle, Señor, yo quiero tener esa nueva experiencia. Y por último, hablemos del perdón. El perdón que carcome a tanta gente que no permiten que disfruten todo lo bueno que Dios tiene. Marcos capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice la escritura, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, escuchen esto, es la legalidad de Dios. Recuerde que esto está dentro del Nuevo Testamento y la palabra testamento es legalidad. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si ¿qué? Si perdonamos a los demás lo que nos han hecho, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Wow. Hay un condicionamiento, escúcheme. Quiere decir que si yo no perdono, no puedo esperar el perdón. Pero que si yo perdono, también tengo que estar dispuesto a recibir el perdón de Dios. ¿Cuántas personas creemos que estamos bien con Dios? Aunque andemos agarrados, perdónenme la palabra, como perros y gatos con los demás. No me importa, desde que yo esté bien con Dios. No es así. Mire lo que dice la palabra. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿No? ¿Sí o no, amados? Está ahí escrito. Escúcheme, tenemos que vivir la palabra. Tenemos que caminar de acuerdo a la palabra. Yo tengo que entender
que yo debo tener un corazón sano, limpio, que tienes que revisar en tu entorno cómo estás con la gente. Si hay alguien que tienes que entrar a sanar esa diferencia, por favor, por amor a Dios, hágalo. Estemos en paz, tengamos un corazón libre, salgamos de esa esclavitud que es el rencor, que es el resentimiento, que es la amargura. Salgamos de esa esclavitud. De la esclavitud salimos para entrar en la libertad. Ustedes no se imaginan, o seguramente sí se imaginan porque lo han vivido, la paz que se siente cuando se reconcilia uno con alguien. Estos días alguien me da testimonio, estaba mal con fulano de tal, pero ese día nos reconciliamos y quedamos en paz y ya me siento alegre, me siento feliz. Quita un peso, amados. Esa es la libertad. Quita un peso cuando tú sabes que Dios te ha perdonado o no. A mí me quitó ese peso, me quitó ese bulto que yo cargaba sabiendo que había fallado, que había pecado y que estaba mal con Dios. Pero cuando yo veo este pasaje de Isaías 43, versículo 25, digo, wow, qué bendición. La Biblia dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Wow, es Dios hablándome. Dios diciéndome, no te preocupes, Henry, no importa lo que hayas hecho, si tú te arrepientes y vienes delante de mí con un corazón sincero, yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Yo borro todas tus rebeliones por amor de mí mismo, dice Dios, y no me acordaré de tus pecados. Wow. Así mismo debiésemos ser nosotros. Diga conmigo, perdón y olvido. Pero a veces nosotros, yo lo perdono, pero eso no lo olvido. Ahí lo voy guardando. Yo guardo el pan para cuando haya leche. No, amados, es perdón y olvido. Más, listo. Corazón sano, amados. Sanemos nuestro corazón. Necesitamos ser una iglesia sana, una iglesia de testimonio, una iglesia que la gente diga, wow, mire cómo ha cambiado desde que está yendo a ese lugar, desde que escucha esa palabra, cómo ha cambiado desde que conoció a Dios. Eso, o sea, no estamos persiguiendo ningún tipo de religión, no queremos ser la más famosa, la más numerosa, la más lujosa, no, pero sí de corazones sanos, amados. ¿De acuerdo? ¿Cuántos están conmigo en eso? Necesitamos caminar en santidad. O sea, yo ya fui limpiado, fui perdonado, entonces, ya como fui perdonado, ya hago lo que quiera. No, fuimos llamados a caminar en santidad. ¿Qué es caminar en santidad? Es cada día morir a nosotros, cada día ir a la cruz y crucificar a ese Henry, no más. Cada día menguo yo para que Cristo crezca, para que se vea es Cristo y no me vea yo. Yo ya no estoy para reclamar derechos. Ay, no me parece, no estoy de acuerdo. No. Vivir en santidad es cada día permitir que Dios me transforme a través de su palabra. Por eso es tan importante los tiempos de conexión con Dios, los tiempos de intimidad con Dios, los tiempos de devocional, porque Dios te va dando. Por eso yo me preocupo cada mañana, una infidencia, cada mañana o sea, no quedo tranquilo hasta que yo no mande el mensaje para el grupo. No quedo tranquilo. Yo no sé, de estos 7 años atrás, no sé cuánto llevamos, no ha habido por ahí un día, 2 días por fuerza mayor que no he podido, pero he tratado, amados. Porque primero Dios me habla a mí y digo, ¿me puedo quedar con eso? No, egoísta, Dios me habló, lo quiero compartir. Ya si ustedes no lo leen, pues ya es responsabilidad de cada quien. Pero que saquemos ese tiempo para decir esta palabra, aunque sea una palabra, una frase que cambie nuestras vidas. Y termino entonces diciendo lo que dice Isaías 43, 18 y 19 y nos vamos. Porque tengo que viajar ahorita. Sé que viajo. Vamos a conocer el nuevo nieto, que es una bendición. David Santiago, lo queremos presentar. Isaías 43, versos 18 y 19. Escuche lo que dice la Biblia. No os acordéis de las cosas pasadas. Escuche, iglesia, este es el bálsamo de Dios para nosotros. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ya cerramos ese ciclo. Eso quedó atrás. Lo que éramos hace 10 minutos, hace 1 hora, ayer, eso que ya quedó atrás. Escuche lo que dice el verso 19. He aquí, son palabras de Dios, he aquí yo hago cosa nueva. ¿Qué va a hacer Dios en tu vida? ¿Qué va a hacer Dios con los corazones dispuestos a comenzar de nuevo? Cosa nueva. Pronto. ¿Qué es pronto? Pronto. ¿De quién depende ese pronto? De mi decisión. Ya, no más. Me entrego a Cristo, ya. Nazco de nuevo, ya, Señor. Lo que tú digas a partir de ese momento. Pronto saldrá a la luz
no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuántos dicen amén? Pero esperen un momentico. En Nueva Traducción Viviente dice: pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Sus triunfos del pasado, sus logros, déjalos allá. Deja vivir con todo. Es que yo tenía, ya, eso no es nada comparado, dice la Biblia, con lo que yo voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. Hoy es el comienzo. Ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es lo que Dios nos habla. Y yo decido cómo voy a vivir. Yo decido, concluyo, yo decido si voy a vivir en los manantiales que Dios me ofrece o sigo viviendo mi vida en el pantano que yo he creado. Porque si camino en los manantiales de Dios, dice que de su interior, de nuestro interior, correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Oiga, usted me gusta, es chévere, es rico hablar con usted, no se vaya todavía, por favor, hablemos otro ratico. Y no, váyase rápido porque qué pereza. Entonces yo decido si soy una persona agradable, si la gente quiere estar conmigo, si quiere convivir conmigo. Ay, qué rico estar con mi suegro. A mí me fascina estar con mi suegro. A mí me gusta estar con mi suegro. Para mí mi suegro en este momento, después de la partida de mi padre, mi suegro es mi mejor amigo. Me gusta estar con él. Tengo una relación muy excelente. Tengo relación buena con la familia. Entonces, yo decido si soy esa persona que camino en el manantial de Dios o sencillamente soy un pantano. ¿Qué pasa con el agua que está en el pantano? Comienza a oler a mal, se descompone. ¿Qué pasa si yo sigo con mi mente anacrónica de crisis, de dificultad, de queja, de una cantidad de cosas, tullido a toda hora, lo de vara a toda hora, quejándome de las circunstancias del gobierno, del uno, del otro? ¿Cómo vivo mi vida? Entonces decides, vives ahí, en esa vida donde te has acostumbrado a vivir. Para muchos es su lugar de confort. Déjeme así, yo estoy bien así, déjeme así. Tú decides, o disfrutas la vida que Dios tiene para ti, ¿de acuerdo? Tú decides si eres un odre nuevo. Recuerde que los odres eran esos recipientes de cuero, que si era un odre viejo, ponían el vino y el fermento del vino reventaba el odre y se echaba a perder el odre y se echaba a perder el vino. O eres un odre nuevo, que es flexible, que respira, y en la medida que el vino iba fermentándose, el odre iba creciendo. Tú decides si eres ese odre nuevo para que Dios siga hablándote y vayas creciendo, o si eres un odre viejo que lo que hace es se revienta y no vuelvo a la iglesia. Ok, es tu decisión. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué queremos ser nosotros? Deja de quejarte, es que este valle de huesos secos, pastor, es que la situación, uno sin estudio, uno sin preparación, mire yo tan viejo, pastor, y uno tan enfermo, pastor, ¿yo qué voy a hacer ya? Eso es el discurso de mucha gente, que lo único que hacen es proclamar su valle de huesos secos. O le cree a Dios que en medio de ese valle de huesos secos el Señor puede meter su mano y puede hacer cosas grandes. Usted sabe lo que dice la Biblia del valle de huesos secos, un cementerio literal. Pero oraron al Señor, vino la unción de Dios, y eso que era un valle de huesos secos terminó convirtiéndose a la postre ¿en qué? En un poderoso ejército. ¿Me están entendiendo, amados? Tú decides si te quedas de la situación, te lamentas de la situación, o entregas todo eso en las manos de Dios para que ocurra un milagro sobrenatural en tu vida. Puestos en pie, por favor, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en tu nombre, Señor, por esta palabra. Sencillamente, Dios, tú eres grande y maravilloso. Gracias por el privilegio que me has dado de haber comenzado esta serie y hoy terminarla, Señor. Yo quiero vivir esta palabra, Señor, que he predicado. Tal vez es muy fácil predicarla, pero qué tan difícil es vivirla, Señor. Y tu palabra es cual espada de doble filo, que va allá, pero también viene acá, Señor. ¿Cómo sería diferente mi vida si yo viviera la palabra, Señor, que predico? ¿Cómo sería diferente la vida de mis hermanos si la palabra que escuchan la vivieran, Dios? A veces nos quedamos en la mitad de escuchar pero no de vivir. Nos quedamos en la mitad de los mensajes que recibo, escucho la palabra pero no la vivo, Señor. Hoy tú nos has hablado de una palabra tremenda, de cómo el anhelo, el deseo tuyo es
sacarnos de esa situación, de esa condición de esclavitud, para meternos, Señor, en el lugar de la libertad que tú tienes planteada para nosotros. Planes mejores tienes para nosotros, Dios. Señor, ya la palabra está en los corazones de tus hijos. La responsabilidad del cumplimiento de esa palabra ya no cae sobre mis hombros, ahora está en el lugar de ellos. El balón ya está en la cancha de ellos, Señor, ellos verán qué hacen con tu palabra. Yo te pido, Padre, que esta palabra, como toda la que tú nos has dado, entre en lo más profundo, cale en lo más profundo de nuestros corazones y nos lleve a tener una vida diferente, una vida cambiada, Señor. Que la gente pueda decir que nos portamos de tal modo que ellos verdaderamente reconocen que nos hemos vuelto a ti, Señor. Que verdaderamente demos frutos dignos de arrepentimiento. Que la gente nos conozca por los frutos, por el cambio en nuestra vida, Dios. Te pedimos perdón por nuestra terquedad, por nuestra testarudez de recibir palabras y seguir siendo los mismos, Señor. Pero tu palabra dice que es cual martillo que quebranta la piedra, Señor. Que tú rompas, Señor, con tu palabra ese corazón de pedernal, ese corazón de piedra, y que nos des, como lo has prometido hoy en tu palabra, un corazón tierno, un corazón enseñable, un corazón maleable, para que en ese sentido, Dios, podamos presentar nuestras peticiones delante de ti y tú las puedas conceder, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por venirnos a sacar de la esclavitud. Gracias por tu verdad, Señor. Te amamos, Señor. Te adoramos, Cristo. Te preferimos por encima de cualquier cosa, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias por habernos acompañado hoy y estar con nosotros. Te amamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.